Rusia hoy llevó a cabo una provocación militar sin precedentes contra Europa, y el dictador bielorruso Alexander Lukashenko hizo un llamado urgente para revisar todos los refugios antiaéreos del país. Hoy, 15 de julio, Polonia hizo despegar cazas e interceptó dos Su-30 rusos, aviones de combate que llegaron directamente desde Kaliningrado. Espiar los ejercicios de defensa antiaérea polacos, es decir, no era un avión de reconocimiento ni de transporte, sino dos pesados Su-30 SM-2. Y no es un caso aislado, literalmente el día anterior los polacos interceptaron un Il-20 ruso, y en estos días está pasando algo muy malo en toda Europa. Alemania hoy lo dice directamente, nombra a los países que están en riesgo de una nueva agresión rusa. Reino Unido llama a la población a abastecerse de comida. En Lituania hay filas en las oficinas de reclutamiento militar y Lukashenko inició una revisión masiva de los refugios antiaéreos justo después de que Vladimir Putin le exigiera entrar en la guerra. Rusia, al parecer, está preparando algo en el flanco occidental. En este episodio, junto con ustedes, analizaremos qué pasó con el Su-30 sobre Polonia y por qué no es una casualidad. ¿Realmente están arrastrando a Lukashenko a la guerra y qué significa todo este alboroto con los refugios antiaéreos? ¿Y por qué de repente toda Europa empezó a prepararse para lo peor? Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a los 300,000 suscriptores, les agradecería personalmente su suscripción. Así que empecemos con la principal sensación del día de hoy, la noticia sobre esos cazas Su-30 sobre Polonia. ¿Qué pasó en realidad? El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó personalmente que el 15 de julio dos cazas rusos Su-30 SM-2 despegaron de Kaliningrado y se acercaron al lugar donde Polonia realizaba un ejercicio militar de defensa antiaérea, practicando la coordinación de sus sistemas de defensa aérea. Y aquí está la cita directa del ministro de Defensa. ¿De Polonia? En relación con esto, despegó otro par de nuestros aviones desde Malbork que interceptó a dos cazas rusos Su-30 SM. Ahora analicemos por qué esto es importante y por qué definitivamente no es una coincidencia. El ministro de Defensa de Polonia, Kosiniak-Kamysz, lo llamó directamente una observación agresiva. Es decir, los rusos vinieron deliberadamente a observar cómo los polacos entrenan su sistema de defensa aérea, y lo hicieron de manera abierta y demostrativa. Es decir, esto es un reconocimiento en fuerza en su forma más pura. Es decir, probar qué tan rápido reaccionará la defensa polaca. Ver qué y cómo funciona en ella, y por supuesto registrar los parámetros de la defensa aérea. Y los rusos lo hicieron con un par de cazas Su-30. Esto ya es una demostración de fuerza y un gesto descarado. Como diciendo, miren, estamos volando aquí, ¿y qué nos van a hacer? Los propios aviones rusos no entraron en el espacio aéreo de Polonia, se mantuvieron sobre las aguas neutrales del Báltico. Pero se acercaron peligrosamente a Polonia, formalmente no es una violación, pero en esencia fue una provocación, porque el objetivo era precisamente provocar a los cazas polacos, a la aviación polaca, y sondear la reacción en general. Y hubo una reacción. Además del par de aviones polacos, también intervino un par de cazas suecos sobre el Báltico, que luego escoltaron a estos Su-30. Es decir, al menos 4 aviones de la OTAN despegaron contra 2 aviones rusos. El cielo sobre el Báltico, en sentido literal, se ha convertido en un campo de tensa confrontación. Y esto, lo repito, no es un caso aislado, sino que ya es algo sistemático. El día anterior, el 14 de julio, un par de cazas polacos interceptaron sobre el mismo Báltico un avión de reconocimiento ruso Il-20, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Uzbekistán. Y antes de eso, en abril, dos cazas rusos realizaron una peligrosa interceptación de un avión de reconocimiento británico Rivet Joint sobre el Mar Negro. Ahí casi llegaron a embestirse y el avión en realidad estaba desarmado. Rusia, metódicamente, día tras día, pone a prueba los nervios y la reacción de la OTAN en todo el perímetro, y la OTAN capta esas señales. Con razón. Les recuerdo, la Alianza del Atlántico Norte ya cambió el formato de su misión en el Báltico. Si antes solo se trataba de detectar y escoltar aeronaves rusas, ahora la misión ha recibido el estatus defensa aérea plena. Y ahora a los cazas se les permite incluso destruir objetivos si ven claramente que estos apuntan a su territorio.
O sea, ¿sienten la diferencia? Pasaron de observar a derribar. Ahora la segunda parte de este episodio está relacionada con el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Y ahora han aparecido todos los indicios de que el Kremlin realmente está preparando a Lukashenko para entrar en la guerra, la noticia principal. En Bielorrusia se ha iniciado una revisión masiva de los refugios antiaéreos. Y según el proyecto Belbel-Pol, ahí se han intensificado los trabajos de inventario, reparación y modernización de las estructuras de defensa civil. Las cifras son las siguientes. Las inspecciones realizadas entre febrero y abril terminaron con la emisión de 66 órdenes para corregir violaciones. Se responsabilizó a 11 funcionarios y desde principios de este año se han restaurado 43 refugios antiaéreos en todo el país. Y los propios analistas de Belbel-Pol dicen directamente que estas inspecciones se están llevando a cabo, cito, en un contexto político-militar específico. Bueno, déjenme traducirlo del lenguaje técnico al lenguaje común. Cuando el gobierno de repente, entre comillas de repente, sin razón aparente, empieza frenéticamente a reparar y poner en orden los refugios antiaéreos. Bueno, eso significa que el gobierno realmente considera la posibilidad de que pronto puedan caerle esas mismas bombas o drones. ¿Y de quién pueden venir los drones hacia Bielorrusia? Correcto, de Ucrania. Si Minsk realmente se mete en esta guerra, es decir, Lukashenko está preparando a su población por si acaso, a que el país puede convertirse en un objetivo, y todo esto sucede, lo que es significativo, en medio de continuas actividades de movilización y ejercicios militares. Les recuerdo, en junio, literalmente, el Ministerio de Defensa bielorruso realizó ejercicios en la región de Grodno, que justamente limita con Polonia y Lituania, y ahí practicaban la movilización de ciudadanos y transporte, verificaban los datos de miles de militares. En resumen, todo esto parece una preparación real para algo más grande. Y ahora, ¿para qué está pasando todo esto? Y aquí está la clave. Les recuerdo, según fuentes del Wall Street Journal, Vladimir Putin, desde principios de 2026, aumentó drásticamente la presión sobre Lukashenko. Moscú busca la participación activa de Minsk en la guerra contra Ucrania. El Kremlin quiere usar el territorio bielorruso para lanzar ataques con drones contra Ucrania y abrir un nuevo frente desde el norte. Y en caso de negarse, amenaza con la guerra. A Lukashenko le reducirían el apoyo financiero, es decir, básicamente amenaza con cortar el flujo de dinero. Por cierto, es un chantaje clásico del Kremlin. O luchas o te quedas sin dinero. Y por lo que parece, Lukashenko realmente tiene miedo. Y le teme no tanto a Vladimir Putin, sino a las consecuencias. Lukashenko maniobra, gana tiempo, pero al mismo tiempo sigue arreglando el refugio antiaéreo, porque entiende que si cede y deja entrar a los drones y tropas rusas en su territorio, la respuesta de Ucrania llegará precisamente a Bielorrusia. Y ya le advirtieron a Lukashenko que en su territorio ya se han identificado 500 objetivos estratégicos contra los cuales en los primeros minutos del ataque volarán drones ucranianos de largo alcance. Y él entiende que sus refinerías de petróleo se quemarán en la primera noche. Entiende perfectamente que de Bielorrusia simplemente no quedará nada. Él ve perfectamente lo que está pasando en Rusia. Por cierto, tanto Macron como Zelensky ya han expresado su preocupación por la posible implicación de Minsk en la guerra. Macron incluso en mayo llamó personalmente a Lukashenko y le advirtió sobre las consecuencias. Y Zelensky declaró que Kiev tiene información sobre las negociaciones entre Moscú y Minsk y exigió desmantelar los retransmisores rusos en territorio bielorruso. Esos mismos que se utilizan para guiar drones de ataque hacia Ucrania. Y hoy, lamentablemente, los militares ucranianos declararon que, al parecer, Lukashenko volvió a activar en territorio bielorruso esos mismos retransmisores que ayudan a los drones rusos a buscar objetivos en las ciudades civiles de Ucrania. Y ahora la tercera parte. Los aviones Su-30 sobre Polonia y el refugio antiaéreo en Bielorrusia no son noticias separadas, son fragmentos de un mismo gran panorama. Toda Europa empezó a prepararse al mismo tiempo para un posible enfrentamiento con Rusia, y esto quizás es lo más revelador. Miren lo que está ocurriendo literalmente en estos días. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, llamó abiertamente a Rusia una amenaza directa para Europa y habla sobre a qué países amenaza una nueva agresión rusa.
Y así, según la opinión de Friedrich Merz, los próximos en ser atacados por Rusia podrían ser los países bálticos y Moldavia. Alemania está gastando miles de millones de euros en rearmarse precisamente ante la amenaza proveniente de Rusia, así lo declaró Friedrich Merz. Ahora, Gran Bretaña. Y esto ya es muy revelador. Las autoridades británicas se están preparando para instar a la población a abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad en caso de crisis. Como pueden entender, cuando uno de los principales países de Europa empieza a aconsejar a sus ciudadanos que hagan reservas en casa, no se trata del clima, sino de prepararse para algo realmente serio. Ahora, Lituania. Según informes de las autoridades, allí se han formado filas en las oficinas de reclutamiento militar. La gente va por su propia voluntad a inscribirse en el registro militar, inscribirse en las oficinas de reclutamiento y preguntar sobre la movilización. Además, Lituania está justo en la línea del frente. Limita con Kaliningrado y con Bielorrusia, y por ahí pasa el famoso corredor de Suwałki, el lugar más estrecho y más vulnerable de toda la Alianza del Atlántico Norte. Y además de eso, la noticia de que Rusia está preparando operaciones locales contra Lituania y puede organizar una provocación usando drones ucranianos para enfrentar a los países y crear un pretexto. Esto ya es una declaración de los polacos. Esto ya lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski. Es decir, ya no se trata de una amenaza hipotética en algún momento del futuro, como se decía antes. ¿Recuerdan cuando hablaban del 2029 o del 2030? No. Ahora son escenarios concretos que los servicios de inteligencia europeos están considerando en este momento, ahora mismo. Hagamos un resumen. ¿Qué tenemos para el 15 de julio? Rusia se comporta cada vez con más descaro en todo el flanco occidental. Aviones de combate Su-30 espían abiertamente los ejercicios militares de Polonia. Los aviones de reconocimiento patrullan sobre el Báltico. Se está poniendo a prueba constantemente la reacción de la OTAN. Lukashenko está bajo la presión de Vladimir Putin, quien lo arrastra a la guerra con dinero y chantaje. Y Minsk, por si acaso, ya está preparando un refugio antiaéreo. Lukashenko entiende en qué puede terminar esto para él. Y toda Europa, desde Berlín hasta Vilna, de inmediato se puso en modo de preparación ante algo claramente preocupante. Y aquí está la pregunta principal que surge de todo esto. ¿Por qué precisamente ahora? Y la respuesta, me parece, está a la vista de todos. Porque todo el mundo, toda la atención, todos los recursos de los Estados Unidos de América ahora están nuevamente enfocados en el Medio Oriente, al estrecho de Hormuz, a Irán, a los precios del petróleo y así sucesivamente. Y es en este preciso momento, cuando a Estados Unidos, por decirlo suavemente, no está para ocuparse de Europa, que Rusia está probando el flanco occidental con especial intensidad. Bueno, está comprobando si reaccionarán, si protegerán a los países bálticos en caso de que pase algo. ¿Y tendrá la OTAN suficiente determinación cuando su principal defensor, es decir, Estados Unidos, en este momento está ocupado con otra guerra completamente diferente? Es decir, es evidente que los rusos están tratando de comprobar si la OTAN tiene suficiente capacidad, digamos, para dos frentes, tanto en Medio Oriente como si de repente estalla en Europa. Bueno, por ahora Europa está demostrando que tiene suficiente fuerza. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.